Saludos con todos. Vale la pena escuchar lo que tiene que decir Rafael Correa sobre las acusaciones que le hacen de falta de libertad de expresión en su gobierno. Sobre todo para desmentir a cierta gentecita que por tener una mente demasiado simple, y en esto incluyo gente que es profesional inclusive, que uno se pregunta cómo rayos es que replican cosas tan simples sin un simple análisis, caen en lugares comunes como para hacerse de que sí, Rafael Correa hubo atentados a la libertad de expresión y no te puedes negar. Es decir, habla serio, pues decir, vamos a aceptar la ignorancia, las estupideces como que es una realidad, no puede ser así. ¿Por qué se le decía a Rafael Correa que atentaba a la libertad de expresión? Pues escuchémosle a ver lo que tiene que decirnos, ¿no? Eso supone que él también tiene libertad de expresión, ¿verdad? Como tenemos todos. Escuchémoslo. Digamos, ahora se está haciendo. A mí me resulta chistoso porque siempre se habla de la libertad de expresión y cómo en su gobierno no hubo libertad de expresión ni libertad de prensa y ahora personas como yo que estamos hablando en contra de lo que está sucediendo nos están persiguiendo y nos están acosando. ¿Qué salida legal le ve usted a nivel Estado para que no ocurra estas cosas en otros estados, en otros gobiernos? Querida Alondra, es que nos basamos en la forma, no en el fondo. Ya. Como yo tengo un carácter fuerte porque soy mono, soy el autoritario, el que respeta la libertad de expresión, como le respondía a los periodistas. Como Moreno y Lazo son taimaditos, son los grandes demócratas, los grandes toleran todo, y se jactan de lo que rompen todos los días. Moreno cerró no sé cuántos medios digitales de toda índole, mire, cobro inmediato. Pero con la complicidad de la prensa hegemónica la gente no se enteraba. Lazo, ¿cómo ha perseguido periodistas? ¿Cómo ha amenazado a periodistas? ¿Cómo distribuye la pauta en función de sus intereses políticos? Y tiene la complicidad de los medios hegemónicos. Esta gente no hay como creerle nada. O sea, se jactan, tienen un cinismo impresionante. Dicen exactamente lo contrario que están diciendo, de lo que están haciendo. Entonces no veamos la forma, veamos el fondo realmente. ¿Cómo evitar eso? Está destrozado el Estado de Derecho. Lo destrozaron con la consulta mañosa. Se apoderaron de todas las instancias del Estado, de todas las 5 funciones del Estado. Más la complicidad de los medios de comunicación, impunidad completa. Hay que recuperar el poder para el pueblo ecuatoriano, porque en estos momentos está en manos de los banqueros, de los medios hegemónicos, de embajadas extranjeras, de los mismos de siempre. Yo estaba hablando con un amigo antes de venir para esa entrevista, justo para entender el tema de la ley de comunicación y todo el periodismo, porque cuando usted estaba en el poder yo estaba trabajando incluso para Ecuavisa, yo no hacía absolutamente nada de política, y justo en ese tiempo y después trabajé para Teleamazonas, y en esos dos medios al principio yo en Ecuavisa sentía incluso como, no, el presidente Rafael Correa está equivocado, ¿por qué persigue a los medios de comunicación? Pero porque estaba trabajando en un medio que precisamente después, ya casi al final, me di cuenta de que si yo quería hacer un reportaje sobre el IES y sobre la primera operación de cerebro abierto, me estoy inventando, y quería decir que esto es algo bueno, me decían que no, porque eso era echarle flores. Y después en Teleamazonas, cuando quise hablar de la baja popularidad que tenía Lenín Moreno, bajaron y me dijeron, dicen los de arriba que no se hable mal de Lenín Moreno. Ahí yo entendí un poco, y ciertamente siempre lo he mencionado, ahora que tengo incluso más libertad precisamente porque no estoy ahí, que sí hay este nivel de esta agenda setting y esta nivel de corporación primero antes que un medio de comunicación. Es una empresa antes que un medio, ¿no? Bienvenida a la realidad. Y son corruptos, porque su deber es informar imparcialmente, verazmente, oportunamente, y lo que hacen es seleccionar. Y eso se llama manipulación, no se llama información. Cuando no publican una noticia interna porque beneficia al gobierno, y si publican las malas cosas, se llama manipulación. Cuando te impiden hablar de la baja popularidad de un presidente inútil como Moreno, se llama manipulación, y eso es corrupción y doble corrupción, porque viene de aquellos, como te decía, que tienen la obligación de darte esa información, de ser guardianes de la verdad. Es como, ¿por qué tan duro el femicidio de la señora Bernal? Porque fue cometido por un policía que tiene que cuidar tu vida. Es doble delito. Así es cuando un periodista o un medio de comunicación te roba la verdad. Es doble delito, doble crimen, porque son en principio los responsables de garantizarte esa verdad. Y saquémonos ya de la cabeza esa figura del heroico periodista perseguido por los políticos malvados porque ha denunciado su corrupción, ¿no? El Emil Solá, que murió en el exilio por si acaso, perdió el juicio contra las Fuerzas Armadas, eso nos olvidamos, en la época de su denuncia, inicio del siglo XX en Francia, es el caso Dreyfus en Francia. Más bien, la realidad es Sinchi, de la novela de Vargas Llosa, no sé, Pantaleón de la Visitadora, ¿verdad? Sí. Ese sinvergüenza que utilizando su poder mediático chantajeaba. Si no me das esto, te digo tal y tal cosa. Esa es la realidad. No son los heroicos periodistas, por supuesto, no estoy generalizando, no son los heroicos periodistas perseguidos por malvados políticos, sino que cuando tú realmente quieres cambiar las cosas, porque llevamos 200 años de desarrollo, eres el político honesto, perseguido por periodistas verdaderamente perversos, verdaderamente malvados y muchos de ellos abiertamente corruptos. Así es. Esto para terminar el tema. Yo siempre como periodista voy a defender la libertad de prensa y sobre todo la libertad que tenemos como periodistas para criticar incluso al gobierno, para hablar. Perfecto, Alondra, eso está... pero también tenemos libertad de expresión nosotros. No, pues por Entonces, supuesto. cuando la prensa me criticaba, libertad de expresión. Cuando yo criticaba a la prensa, atentaba a la libertad de expresión. Ese doble estándar, Claro. ¿de dónde lo sacan? Pero Es absurdo. tal vez si miramos, por ejemplo, el discurso, por ejemplo, cuando estamos hablando de algunas fundaciones que hablan sobre discurso,
Cursante. Claro, cuando usted lo criticaban es un grupo más pequeño, pero si el gobierno o un presidente como usted criticaba a la prensa, ¿sí había cierto discurso estigmatizante o no lo cree así? Por ejemplo, el decirle que son periodistas tal cosa. ¿lo Probablemente, y el discurso de ellos no era estigmatizante. Claro. Es que estábamos enfrentando a la hermanita del corazón de Jesús, por el amor de Dios. Ya. Vamos a terminar ese tema, entonces, porque hace mucho calor. Y vamos entonces a hablar. El libro que va a escribir con su hija, quiere escribirlo sobre periodismo. ¿Tiene el título ya? A ver, ¿cuál es? El nuevo opio de nuestro pueblo. Perfecto. Y ya, pero ya empezaron ya. No, un poco el bosqueo, estamos reuniendo bibliografía, pero todavía falta mucho porque estoy acabando el enigma del desarrollo, que es algo sobre desarrollo en general, muchos conceptos, mucha teoría, mucha evidencia histórica y muchas, casos internacionales y sobre todo